Un día cuando Dios al mismo verbo, por obra de su gloria lo hizo carne, lo envió a este mundo a protegernos y a redimirnos con su preciosa sangre. Bien pudo haber venido con su reino, rodeado de 1000 ángeles armados, mas vino a cumplir las profecías, pues escrito estaba que él daría su vida. La gente al pasar se maravillaba al ver que sanaba a los enfermos. Los ciegos al tocarlo lo miraban y todos preguntaban entre sí: ¿quién es él? Que aún las tempestades le obedecen. ¿Quién es él que puede levantar al que perece? ¿Quién es él que sabe consolar al que padece? No podían darse cuenta que era el Hijo de Dios. Después lo traicionaron y entregaron. La gente le gritaba ya exaltada: castiguen a ese hombre blasfemado. De todos sus milagros se olvidaron. Él todo soportó triste y callado. Tan solo una oración se oyó en sus labios: Padre mío, todo se ha consumado, me condenan a morir crucificado. Aún allí en la cruz del sacrificio, pedía ya en sus últimos segundos: Dios mío, recibe a tu Hijo y perdónalo, Señor, por lo que han hecho. La puerta de los cielos se fue abriendo y un rayo de luz cayó en su cara. Con él ya su padre estaba viendo. Su espíritu Jesús encomendaba. ¿Quién es él que aún en su calvario nos perdona? ¿Quién es él que hace estremecer la misma gloria? ¿Quién es él que pide a nuestro Dios misericordia por los que le mataron? Suplicó perdón. Tarde se han dado cuenta que es el Hijo de Dios. ¿Quién es él? Es el Hijo de Dios. Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos gozosos, alegres, amados hermanos, de estar en la presencia de Dios. Sí, y bueno, tenemos a nuestra hermana María Chaparro. Buenos días, María. Tenemos a Elí Vázquez, nuestra hermana de Pueblo Centenario, ¿verdad? Allí junto a nosotros. Y veo a Rubén Héctor Sosa y Carlos Méndez. Un abrazo grande para ustedes, para los que vayan a entrar de aquí en más, ¿verdad? Y como siempre decimos, estamos en este programa 636, hermano. Arregla tu vida con Dios. Y qué importante, hermano, es el título que Dios puso en este programa, ¿verdad? Cuántos puntos, cuántas cositas que nosotros le podemos estar fallando a Dios y creemos que estamos bien. Amén, amén. Carlos Méndez, gloria a Dios. Rubén,
gracias. Bueno, gracias a todos los que están allí escribiendo, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos, no comprendemos, ¿verdad? Que hay pequeñas cosas que nos apartan del camino de Dios y muchas veces queremos orar, queremos avanzar en el camino de Dios y no podemos, y no sabemos por qué. Decimos, pero Señor, ¿qué pasa en mi vida? Y a veces es la falta de leer la palabra, de escudriñar la palabra, ¿verdad? Y a todos nos pasa, hermano, a todos nos ha pasado. Acá no hay uno más que otro. Muchas veces hemos cortado de leer la palabra, de edificarnos a través de la palabra, ¿verdad? A todos nos ha pasado, a todos. No me vengan a mí con que empezamos y de una manera especial y seguimos de esa manera especial. No. Hermanos, a todos nos pasa que muchas veces dejamos de leer la palabra. Y eso, hermanos, es mortal para nosotros, porque la palabra es el pan de vida, ¿verdad? Y cuando nosotros no escudriñamos la palabra, hacemos errores, hermano, hacemos errores porque nos alejamos de la palabra, ¿verdad? Y qué lindo es que el Señor, con tanto amor y tanta misericordia, nos abraza, ¿verdad? Y nos lleva a su presencia a través de su palabra. Nosotros tenemos que conocer a Jesús. Conociendo a Jesús, conocemos al Padre, ¿verdad? ¿Y qué más queremos tú y yo de conocer a Jesús? Hermanos, yo creo que lo más hermoso de esta vida es conocer a Jesús. Y cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre, ¿verdad? Cuántos misterios, cuántas cosas que nosotros tenemos que ir a la palabra, orar, clamar, para que Dios nos revele, para que Dios nos muestre, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene escondido en su palabra para nosotros, para que el mundo no vea, para que el mundo no crea. Dios, a través de Jesús, siempre habló de parábola para que oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Por qué? Porque las parábolas son enseñanzas para sus hijos, para nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos de esmerarnos cada día, ¿verdad? Para estar leyendo la palabra. Hermanos, hoy yo me levanto, no me levanto. Y así les pasa a ustedes, ¿verdad? Y llegó a las 3 de la mañana, digo, no, me levanto. Y me tiré. Me iba a afeitar y no, ni me afeité, digo, no, me voy a orar. Para no irme a la cama de vuelta. Y a todos nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa. Entonces, hermanos, tenemos que exhortarnos unos a otros con amor, ¿verdad? Mirá que los días se acercan, mirá que Cristo viene, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Estamos viendo todo esto del clima, amados hermanos, y ayer miraba y escuchaba los informativos a través de internet, hermanos, Colombia, Perú, bueno, siempre impresionante Argentina, Uruguay, la lluvia, los vientos, el granizo. Y hermanos, es algo que Dios nos está mostrando, es algo que Dios está dando señales para que nosotros nos preparemos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando nos juntemos, como ahora, ¿verdad? Unos viven en un país, otros viven en otro, otros viven acá en Uruguay, pero cuando nos juntemos ahora, estemos hablando con la palabra de Dios y con himnos espirituales, para edificarnos unos a otros. Yo les comunico a ustedes que toda pregunta que tengan, ¿sí? Escríbanla, que escriban ahí en pantalla, toda pregunta, ¿verdad? Ustedes escríbanla, que nosotros al otro día vamos a estar contestando las preguntas, ¿sí? Porque hay muchas interrogantes en el pueblo de Dios, hay muchas interrogantes. Y está lindo que nosotros salgamos clarito a través de la palabra. Yo no sé Carlos Méndez, no sé Rubén Héctor Sosa, María Chaparro, ¿verdad? Nuestra hermana de allí de Pueblo Centenario, Azucena, ¿verdad? ¿Cuántas interrogantes podemos tener? Nosotros a nuestro pastor, ay hermano, cada vez que hablábamos con él
era pregunta, ¿por qué esto, pastor? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y toda esa interrogante, por la paciencia que tenía nuestro pastor, él siempre nos hablaba. Me explico, él nos enseñaba, pasaba horas con nosotros, ¿verdad? Enseñándonos la palabra. Y así fuimos creciendo. Por eso, hermanos, ¿cuántas interrogantes puede haber en nuestro corazón que no las entendemos y tenemos vergüenza de preguntar? No, hermano, no tengan vergüenza de preguntar. Estamos en una escuela, estamos en un hospital, ¿verdad? La iglesia es una escuela, la iglesia es un hospital, que venimos a aprender y también venimos para recibir sanidad, recibir un milagro, ¿verdad? Así que, hermanos, toda pregunta que tengan, háganla, que al otro día nosotros vamos a estar contestando por la gracia de Dios. Y hermanos, yo quiero hablar hoy nuevamente sobre la venida de Cristo, ¿verdad? Y aquí en Tesalonicense 4:13, Dios nos habla muy claro a través del apóstol Pablo de la venida de Jesús, que tanto esperamos. Mira, hermano, hay algo que es fundamental, ¿verdad? A ver si lo puedo encontrar, que el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Le habla a Timoteo le habla, que era un joven, ¿verdad? Un discípulo joven que lo estaba preparando Pablo, ¿verdad? Para la batalla, ¿sí? Para anunciar el evangelio. Y ahí, en 2 de Timoteo, hermanos, 4:8, ¿verdad? Pero al final del 4:8, ¿verdad? Pablo le dice esto a Timoteo: sino también a todos los que aman su venida. Pero vamos a leer todo el versículo. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y hermanos, esto es fundamental para ti, para mí y para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para su amada, ¿verdad? Nosotros somos la novia, ¿verdad? Y la novia debe de estar, hermanos, amando la venida de Jesús. Y tú sabes que yo hablo con una cantidad de hermanos, o me llaman a veces por teléfono para hacerme consulta, y yo les digo: ¿vos amás la venida del Señor? Dice: no, pastor, dice, de acá que venga el Señor, pero Dios te manda a amar su venida. Cuando nosotros no tenemos esto en el corazón, de amar su venida, estamos corriendo peligro. Estamos corriendo peligro. Porque uno tiene que demostrarle al Señor que uno lo ama, como Él nos demostró a nosotros su amor, que vino a la cruz del Calvario a morir masacrado por nuestros pecados, ¿verdad? Que allí teníamos que haber estado nosotros. Él nos demostró su amor incondicional, su amor, hermanos, que por más que nosotros éramos una basura, muertos en delito y en pecado, a Él no le importó venir. ¿Cómo no vas a amar la venida de Él? ¿Cómo no vas a amar la venida de Él cuando Él fue a preparar morada para nosotros? Voy a preparar morada para donde yo estoy, ustedes también estén, amados hermanos. Yo creo que hay una falta de enseñanza tan grande en la iglesia que no se enseña a amar su venida. Miren lo que dice acá en Apocalipsis 22, amados hermanos. Miren esto, qué impresionante. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es el clamor de la amada iglesia? ¿Cuál es el clamor tuyo y mío? Ven, Señor Jesús. Ven. Ven a buscarnos. Ese es el clamor que tiene que tener la iglesia hoy. Ven a buscarnos.
Ahora, si no estamos enamorados de Jesús, ¿podemos estar enamorados de su venida? Yo te digo que no. Yo te digo que no. Entonces, tú tienes que entender, tú tienes que comprender que te tienes que enamorar de Jesús. Cuando uno está enamorado, yo lo hablé hace poco, cuando uno está enamorado, hermano, por más que pase esto, aquello, vos querés estar con aquella muchacha que amás o con aquel muchacho que amás. Y no importa las horas que pasás, sino que lo que vos querés estar junto con él, aprender, escucharlo, oír su palabra, ¿verdad? Y deseando, Señor, ven a buscarme. Señor, qué divino debe ser cuando tú vienes a buscarme en las nubes. Hermano, debemos de desear eso. Si la iglesia de Jesús no desea eso, está corriendo peligro. Porque, hermanos, cuando nosotros deseamos su venida, nos santificamos a sí mismos todos los días. Porque queremos que Él venga y nos lleve, ¿verdad? Por eso, hermano, fíjense en cómo termina Apocalipsis, ¿sí? Unos versículos antes de terminar Apocalipsis. Y el Espíritu Santo, está con mayúscula, y el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. Qué tremendo. Y el que oye, diga, ven, amados hermanos. ¿Tú estás orando así? ¿Tú le demostrás que amás al Señor? Viene el diablo y te dice, no, que todavía no, que no venga, te pone pensamiento, no, que no venga, porque todavía mis hijos no se convirtieron, mi esposo no se convirtió, mi esposa no se convirtió. Y hermano, si tú deseas la venida, el Señor acelera los pasos sobre tu familia. Por eso, hermano, debemos conocer a Dios, debemos de entender a Dios, ¿verdad? Y acá en Timoteo, hermanos, Pablo ya sabía que iba a morir. Pablo ya Dios le había hablado que iba a morir igual que Pedro, ¿verdad? Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, miren qué importante, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense en el apóstol Pablo, ¿verdad? Amando la venida de Dios, ¿sí? Y hace 2000 años. Ya se fue Jesús, ¿verdad? Hace unos años que se había ido, 70, 80 años, 50 años, y Pablo enseñaba a amar su venida, amar su venida. Hoy muchos creyentes dicen, toda la vida están diciendo que viene Cristo, que viene Cristo, que viene Cristo. Amados hermanos, mira, tú tienes que entender esto. Si tú amas a Cristo y estás haciendo la voluntad de Dios y te toca partir de esta tierra, ¿verdad? O sea, morirte, separar tu alma, el cuerpo y el espíritu. Morir significa separación. ¿Y si llega tu muerte y vos no amás la venida de Cristo? Si llega tu muerte y vos no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿qué pasa con tu vida? ¿Quién te viene a buscar? ¿Los ángeles de Dios o los demonios? Entonces, cuando uno ama la venida de Jesús, se santifica a sí mismo. Y nosotros no sabemos si somos nosotros que nos vamos en el arrebatamiento. Creemos que sí por todos los acontecimientos. Creemos que somos la última generación antes del arrebatamiento, no que se acaba el mundo. Acuérdense que hay 7 años de tribulación después que nos vayamos y después viene el milenio, 1000 años más. O sea que el mundo no se acaba ahora. Lo que sí es la iglesia se va con el esposo, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen que entender esto, hermano, que si ustedes no aman su venida, vuelvo a repetir para que quede grabado, si ustedes no aman su venida y por esas casualidades tienen un accidente y mueren, o tienen una enfermedad y mueren, ¿ustedes se creen que son salvos si no están amando a Jesús?
no están amando su venida. Eso es peligrosísimo, hermano. Por eso, cuando nosotros predicamos el arrebatamiento, ¿verdad? Y que tenemos que santificarnos, tenemos que preparar nuestras vidas, también hablamos, ¿verdad?, que puede llegar la muerte en cualquier momento. Yo puedo salir de acá y me da un infarto y me muero, ¿verdad? No lo sabemos. Puedo caer muerto acá en esta misma mesa, amados hermanos. No sabemos el día de la partida, salvo que Dios nos diga, como le dijo a Pablo, como le dijo a Pedro, ¿verdad? Pero Dios no le dice a todos. Pero sí, hermano, que debemos estar preparados, ¿verdad? Y Pablo enseña la verdad. Vamos a ir, hermanos, aquí a Tesalonicense 4:13. Primera de Tesalonicense 4:13. Y dice así la palabra de Dios: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir, hermano, que los que durmieron en él fueron aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Vivieron una vida santa y piadosa, ¿verdad? Honrando los mandamientos y guardando los mandamientos y poniéndolos por obra, ¿verdad? Entonces, aquellas miles y miles de almas que han muerto, ¿verdad?, ellos van a resucitar antes que nosotros fuéramos arrebatados. Primero los muertos en Cristo y luego nosotros. Miren lo que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hermano, nosotros sabemos que ellos van a resucitar primero y luego nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué maravilloso, qué divino, qué esperanza, hermano, que aún, dice la palabra de Dios, que aún de muerto Cristo nos pastoreará más allá de la muerte. Cuando nosotros sabemos que Jesús es la resurrección y la vida, ¿cómo no nos vamos a enamorar, hermano? ¿Cuántas personas en el mundo tienen miedo a la muerte? No tienen esperanza después de la muerte. Y vos les preguntás y te dicen: yo le tengo miedo a la muerte. Yo no sé lo que es la muerte. Bueno, Jesús vino a librarte de la muerte. Dice la palabra: oh muerte, yo seré tu muerte, ¿verdad? Y Cristo es el que tiene la llave de la muerte, pero tiene la llave de la muerte de aquellos que obedecen a Dios, ¿verdad? Por eso dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que rehúsan a Dios, el día que viene la muerte, hermano, van a esperar, ¿sí?, el juicio final. Y ellos no van a resucitar. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Todos aquellos que murieron desde el tiempo de Cristo hasta ahora sin Cristo no van a resucitar ahora. Van a resucitar para el juicio final. Y van a resucitar dentro de 1000 años. ¿Entienden? Para el juicio final. El juicio delante de aquel gran trono blanco. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros no vamos a amar su venida? ¿Cómo nosotros no nos vamos a despojar de todo aquello que a Dios no le agrada? Si yo no sé cuándo voy a morir. Y yo no sé cuándo va a ser el arrebatamiento. ¿Comprenden lo que quiero decir? Entonces mi vida tiene que ser una vida, como dijo Pablo, cuidando la salvación con temblor. Por eso debemos amar, como dijo Pablo, y son las palabras de una persona moribunda. Son las palabras de él antes de partir de la tierra. Las palabras ungidas por el Espíritu Santo. Amen su venida. Tú tienes que amar la venida en el momento de tu muerte, que Él viene a buscarte a través de los ángeles
como la venida del arrebatamiento. Por eso, hermanos, debemos entender todas las cosas. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Hermanos, que nos digan locos, que nos digan fanáticos. Toda esa gente en el día que mueran se van a dar cuenta que tú y yo teníamos la razón. Mira, todos los ateos, todos aquellos que desprecian a Dios y le dan vuelta la espalda a Dios y no aceptan a Jesús como su Salvador y caminan atrás de toda idolatría, ¿verdad? El día de la muerte, ahí se van a dar cuenta que nosotros teníamos razón, pero va a ser tarde. Ya no hay arrepentimiento. Por eso, hermanos, tenemos que conocer la palabra. Y dice, aquí estamos leyendo 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que Jesús viene en las nubes, pero no baja a la tierra. Desde las nubes, Él hace sonar las trompetas y los ángeles vienen y nos llevan junto con Él. Porque hay mucha confusión, hermanos, acá en Apocalipsis. Por eso tenemos que conocer las Escrituras. Aquí en Apocalipsis 1:7, esta es la segunda venida. La primera fue cuando Él vino a morir en la cruz. La segunda venida es cuando Él viene a pelear por Israel. Pero en el medio, Él desde las nubes, sonando las trompetas, con voz de arcángel, dice, los ángeles nos llevarán junto a Él. Pero hay mucha confusión con esto, hermano, y nosotros tenemos que saber la verdad y predicar la verdad. Allí, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y todo ojo lo verá. Esa venida es la venida, hermano, después de las 42 semanas, ¿verdad?, de la tribulación. Cuando comienza la gran tribulación, ahí es que Él viene y baja a la tierra, amados hermanos. Y todo ojo lo verá. Quiere decir que el vía satélite, el internet, todo el mundo va a estar viendo que en las nubes viene Jesús con su gran ejército. ¿Comprenden lo que quiero decir? Pero hay en el medio, Él no baja a la tierra, sus ángeles sí, y nos arrebatan. Nos arrancan. Arrebato significa arrancar de la tierra. Como hoy nosotros podemos arrancar, no sé, una hortaliza, ¿verdad? Por eso ustedes tienen que entender que Cristo cuando venga, esté en las nubes, dice que vendrá como ladrón, que ahora vamos a llegar ahí. Vendrá como ladrón. Pero acá, en su segunda venida, a pelear por el pueblo de Israel, ya no viene como ladrón. Ya todo ojo lo verá. Entonces confunden las escrituras, hermanos, porque no claman, porque no piden sabiduría a Dios. Pero ustedes tienen que tener sabiduría. Ustedes no pueden ser engañados con nadie, hermano. Ustedes tienen que basarse en lo que dice la palabra. Y nada más que la palabra. Entonces, hermanos, dice, volvemos a repetir este versículo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Descenderá del cielo. Y usted dice, pero ¿cómo? Si desciende del cielo, va a pisar la tierra. No, hermano, no. Nuestro Padre Celestial habita en el tercer cielo. ¿Comprenden? Descenderá del tercer cielo. Pasará por el segundo cielo. Y en este cielo, desde las nubes, nos llama a nosotros. Dice, por trompeta Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que todos aquellos que murieron en Cristo tienen el privilegio de resucitar primero.
Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, en el aire. ¿Comprenden lo que quiere decir la diferencia? En el aire, no en la tierra, amados hermanos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora imagínense en una cosa, hermano. Imagínense en esto. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro gedía y estaba podrido. Su cuerpo estaba en descomposición, ¿verdad? Ahora su alma estaba en el seno de Abraham, porque todavía Cristo no había muerto y resucitado. El seno de Abraham fue hasta que Cristo murió y resucitó y bajó al infierno. En un lugar del infierno estaba el seno de Abraham, ¿verdad? Ahí era donde iban todos los muertos en Dios, como cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas aquellas almas que hacían la voluntad de Dios estaban todas en el seno de Abraham. Jesús baja al seno de Abraham y se lo lleva, ¿verdad? Se lo lleva al reino de Dios. ¿Qué es lo que quiero explicarle a ustedes? Que así como Cristo, cuando vino, salvó a aquellas personas que habían muerto en Dios, ¿verdad? No en Cristo, sino en Dios. Sabemos que Jesús y Dios son lo mismo, pero hay una diferencia. Uno es el Padre, el otro es el Hijo, ¿verdad? Hasta que luego vuelvan a unirse en uno solo, como dice la palabra. Entonces, hermano, primero resucitó aquellas almas que estaban allí y les dio vida. Ahora, también, hermano, va a darle vida, amados hermanos, ¿sí?, a los muertos en Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿verdad? Que para Dios lo segundo es tremendo, que los tiempos de Dios no son los nuestros. En un abrir y cerrar de ojo, Dios te transforma este cuerpo mortal en un cuerpo de gloria. En un abrir y cerrar de ojo, ¿verdad? Ahora, fíjense en Lázaro. Lázaro estaba gedía, su cuerpo estaba en descomposición, el alma estaba en el seno de Abraham, el espíritu había vuelto a Dios, como habla en Eclesiastés, que el espíritu vuelve a Dios, ¿verdad? Y él gritó, Lázaro, sal fuera. En un abrir y cerrar de ojo, ¿verdad? Ese cuerpo que estaba en descomposición tomó vida todo su cuerpo. Y en ese grito, Lázaro, sal fuera, el espíritu que estaba en el tercer cielo bajó y entró en el cuerpo, en aquel cuerpo que había estado en descomposición, 4 días muerto y gedía. Pero el alma sale del seno de Abraham, del infierno, de parte allí donde estaba el infierno, el seno de Abraham, y entró al cuerpo, en un abrir y cerrar de ojo. Suenan las trompetas, hermanos, y no va a dar tiempo a que la persona vea que vos te vas. No va a dar tiempo. Por eso viene como ladrón, ¿verdad? En la segunda venida que pisa la tierra, todo ojo lo verá. Es la diferencia. Entonces, hermano, ¿cómo no voy a amar la venida del Señor? ¿Cómo tú no vas a amar la venida del Señor? Si nosotros, hermanos queridos, en un abrir y cerrar de ojos recibiremos un cuerpo de gloria. Un cuerpo que nunca más va a tener enfermedades. Nunca más vas a sufrir. Dice que Dios enjuagará toda lágrima. Quiere decir, hermano, que ya los sentimientos por nuestros familiares que se quedaron, por nuestros seres queridos, amigos, vecinos, ya Dios enjuagará toda lágrima. Ya no va a haber más sentimientos, amados hermanos, sobre los que se quedaron. Vas a vivir en la gloria, vas a vivir en la eternidad, amados hermanos. Y lo más lindo de todo esto, amados hermanos,
que nos va a dar un cuerpo, ¿verdad? Que no va a haber mujer y hombre. Ahí vamos a ser todos iguales, pero nos vamos a conocer. Vamos a ver quién es fulano, quién es mengano. Yo voy a conocer a la sierva, ¿verdad? Pero allá, en el cielo, ya no se precisa la multiplicación, ¿verdad? Como Dios mandó a Adán y Eva que se multiplicaran. Allá, hermano, no va a haber multiplicación. Entonces, nuestro cuerpo, sí, ya no va a haber mujer o hombre. Me explico lo que quiero decir. Entonces, hermano, ¿cómo no vamos a amar la venida? ¿Cómo no vamos a amar la venida de Jesús? Yo la deseo con todo mi corazón, hermano. Yo estoy diciendo que venga hoy, que me lleve. Ah, sí, hermano. Dice, luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Jesús. La eternidad junto a Jesús. La eternidad. Lo veremos cara a cara, hablaremos con Él, conoceremos a nuestro Padre Celestial. Fíjense, hermano, el privilegio que vas a tener tú y que voy a tener yo, que Moisés le pidió a Dios verlo. Y el Señor le dijo que si lo veía, moría. No podía verlo. Entonces Dios le permitió ver la espalda de Dios. Eso lo está en las Escrituras, hermano. No es ningún invento. ¿Verdad? Qué maravilloso. Ahora tú y yo, por la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, tú y yo vamos a ver cara a cara a nuestro Padre Celestial. Con un cuerpo glorificado. Sin ese cuerpo glorificado no lo puedes ver nunca. Pero ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Que fue transformado por nuestro Dios, podemos ver, hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto privilegio tenemos por ser hijos de Dios? ¿Cuánto privilegio tenemos por haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador? Ahora, ¿no vamos a amar la venida de Cristo? Por favor, hermano, que nazca en tu corazón el amar la venida de Cristo. Que Dios nos ayude. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Alentarnos. Y de repente encontrar una hermana y decir, ¿qué me venís a mí? Tienes 40 años entre el Evangelio. ¿Qué me venís? Si yo estoy escuchando hace 100 años que viene Cristo. Eso no es alentarnos. Tenemos que alentarnos con la venida de Cristo. Porque no sabés si llega tu muerte, como ya lo hablé, ¿verdad? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, amados hermanos, el Señor viene como ladrón en la noche. Pero vamos a leer más abajo, hermanos, que para ti y para mí no viene como ladrón en la noche. Viene para el tibio, para el frío y para el mundo como ladrón en la noche. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos los tiempos. Por eso Dios deja señales en la Biblia, como Mateo 24, Lucas 21, ¿verdad? San Marcos 13, que habrán señales en el sol, en la luna, guerras, terremotos de guerra, la maldad del hombre. Bueno, que los días serían acortados. Entonces nosotros estamos viendo cómo se cumplen las profecías, ¿verdad? Y estamos sabiendo que es el tiempo del Señor. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos los tiempos. No nos agarra como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche los va a agarrar a los tibios, los fríos y al mundo. Mira lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mira, más vosotros, más ustedes, yo, ¿verdad? Más vosotros, hermano, no estáis en tinieblas. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Entonces nosotros estamos sabiendo los tiempos, ¿verdad?, que Dios pone en su palabra para que a nosotros no nos agarre como ladrón. Porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Si yo estoy en Cristo, y Cristo es la luz de este mundo, ¿verdad? Él va a querer que Él me dice a mí, te dice a ti, vosotros sois la luz del mundo, no saber los tiempos, hermanos. Nosotros sabemos los tiempos. El que el mundo, la ciencia, no lo sabe. Los tibios y los fríos se apartan porque no saben los tiempos. Pero aquel que sabe los tiempos, cada día se afirma más en el camino del Señor. Se afirma, arregla su vida con Dios. ¿Comprenden? Dice, porque todos vosotros sois hijo de luz e hijo del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. No le demos sueño a nuestros ojos. ¿Comprenden? No durmamos como los demás. Es un momento de estar velando. Es un momento de quitar sueño a nuestras vidas y buscarlo en las madrugadas, buscarlo de día, buscarlo de noche. Señor, dame la llenura del Espíritu Santo. Señor, transfórmame. Señor, que seas tú formándote en mi corazón, en mi mente. Tenemos que clamar, tenemos que clamar. Tenemos que orar pidiendo, Señor, fórmate en mi vida. Pero estamos salvos por gracia y no precisamos. ¿Quién te dijo que no precisamos eso? ¿Quién te dijo que no precisamos que Cristo se forme en nosotros? Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, es tan linda la palabra de Dios, es tan hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos se ríen de aquellos que predican la venida? ¿Cuántos se ríen? Yo escuchaba hace poco a un hombre que perdió la virtud de ser ese siervo precioso de Dios que era y se desvió, riéndose de nosotros. Que los que están esperando la venida del Señor son como las ratas, quieren escapar. Ay, hermano, qué triste que un hombre que empezó predicando bien, llevando multitudes a los pies de Cristo, ahora, hermanos, no sé lo que le entró en el corazón y se ríe de aquellos que predicamos la venida de Cristo. Se ríe de los que predicamos la santidad, que toda la Biblia nos habla que Dios es santo, santo, santo. Y Dios dice ser santo porque yo soy santo. Qué triste, qué triste. Arrancaron bien, arrancaron bien, arrancaron bien. Por eso tenemos que predicar la venida de Cristo. Por eso tenemos que hablar la venida del Señor. Y no callarnos, no callarnos. Aunque se burlen, aunque nos digan loco, ¿verdad? También se burlaban, amados hermanos, se burlaban de Noé, que Dios le manda a hacer la barca. Allí Noé, amados hermanos, en él nunca había llovido, nunca había llovido. Lo que Noé decía era una cosa de loco, que iba a ser una barca porque venía un diluvio. Todo el mundo se le reía. 100 y pico de años haciendo la barca y 100 y pico de años predicando que venía el diluvio.
Pero cuando llegó el diluvio, ustedes imagínense, familias enteras agarradas a ese barco, y la puerta estaba cerrada. El frío, las tinieblas, la lluvia, iban muriendo todos. Porque el que cierra la puerta es Dios. Y lo trataban de loco. Hoy a nosotros nos tratan de loco. Pero mirá si va a venir en las nubes. Mirá si va a venir a buscarnos. No es tan loco. Sin embargo, cuando tú lees Génesis y pasas por los profetas, pasas por los salmos, ¿verdad? Allí marcaba toda la venida de Jesús, aún cómo iba a morir en la cruz. Y que iba a resucitar. Ya, hermanos, desde Génesis, ya Dios hablaba del Mesías, hablaba del Salvador. Ahora, si la misma palabra que está inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad?, te dice en toda la Biblia que Cristo viene a buscar a su pueblo, ¿por qué vamos a dudar? ¿Por qué vamos a dudar? Si estamos viendo que los días están acortados a causa de los escogidos, de tu vida y mi vida. Ustedes saben, yo ya lo he explicado acá, pero hay hermanos nuevos. Ustedes saben que para Dios acortar los días, hermano, ¿qué fue lo que permitió? Un terremoto en Chile, ¿sí? Por el 2010, 2011. Y ese terremoto, que hubiera una cantidad de muertos, ¿verdad? Ese terremoto movió el eje de la tierra, como dice el profeta Isaías. Todo se cumplió. Y la NASA, si ustedes buscan en YouTube, la NASA dice que los días se acortaron. Ahora, imagínate el amor que tiene por ti y que tiene por mí. Dios trae un terremoto para que el eje de la tierra se incline. Por amor a ti, amor a mí. Y se cumplió. ¿No va a venir a buscarte? Que la Biblia lo habla desde Génesis. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que amar la venida. Dios nos manda a amar su venida. Ya lo estuve leyendo recién en Timoteo. Decía Pablo, ¿verdad? Hay almas nuevas, vamos a leerlo de vuelta para que vean lo que estoy hablando. Allí en Timoteo, hermanos, es muy claro lo que él habla. A ver si lo encuentro. Timoteo. Fíjense, se lo voy a leer por lo que entraron recién. Dice, Timoteo, 2 Timoteo 4:8. Está hablando Pablo, ¿verdad?, que ya le llegó la hora de su partida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, escuchen bien esto, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Qué importancia es amar la venida de Cristo? Si no viene ahora, no importa, va a venir tu muerte. Y si vos estás esperando a Jesús, ¿verdad? Vos sabés que cuando llegue tu muerte, vienen los ángeles a buscarte. Pero si tú no amás la venida de Cristo, si no te importa todo el sacrificio de Jesús, todas las señales que ha hecho para su venida, y a vos no te importa, ¿vas a ser salvo? Hermano, que Dios no tenga misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Seguimos acá en Tesalonicenses. Dice, pero nosotros, en el 8, ¿sí? 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Con la coraza de fe y de amor, esperando al Señor. Y con la esperanza de salvación. La esperanza de salvación. Eso nunca puede salir de tu espíritu, de tu corazón, o sea, de tu alma. La esperanza de salvación. Que es lo que el diablo lucha para que tú no tengas esperanza de salvación.
y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es el yelmo? Era el casco del soldado romano que cubría la cabeza, ¿verdad? Entonces, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nadie, ningún espíritu, ningún demonio, ¿verdad? Ni tus pensamientos se pueden apartar de la salvación de Cristo. Cristo te salvó. Cristo murió por ti. Su sangre te limpió de todo pecado, ¿verdad? Pero si tú no tienes este yelmo, tú puedes perder la salvación, como dijo Pablo, cuidar la salvación con temblor. Porque no nos ha puesto, miren esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, ¿verdad? ¿Qué es la ira? ¿Qué es la ira? Dios no nos ha puesto para ira, ¿verdad? Sino para salvación. Apocalipsis 3:10 dice allí, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, la ira de Dios. Por eso muchos dicen que nosotros pasamos, hermanos, no conocen la palabra. Muchos dicen, hermanos, que nosotros pasamos la tribulación y que en la mitad de la gran tribulación la iglesia se va. Es no tener conocimiento bíblico, es no meterse en el río de Dios y hablar porque otro dice, y ese otro ni le interesa meterse en las cosas de Dios, ni ayunar, ni orar, y sale y después todo el mundo lo sigue. Agarrémonos de la palabra, hermano. La palabra es la que nos da la vida, porque no ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. No nos ha puesto Dios para pasar la tribulación y la gran tribulación, es lo que significa, sino para alcanzar la salvación antes. Y ahí en Apocalipsis, hermanos, se los voy a leer, ¿sí? Para que vean que no hablo por hablar. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis 3:10, hermano? Que Dios nos ayude. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Uruguay no se escapa, Argentina no se escapa. Sobre el mundo entero, ¿verdad? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona, amados hermanos. Entonces, Dios no nos llamó para la ira. No somos hijos de ira, somos hijos del Dios viviente. Que Dios nos hace sacar, nos saca de la ira venidera. Por eso tienes que cuidar con temblor la salvación. Por eso tienes que amar tu venida. ¿Comprende lo que quiero decir? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Que estemos atentos, orando, ¿verdad? Que velemos, ¿sí? Esperando su venida. O que durmamos, que estemos muertos. Vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que edificarnos en la palabra. Tenemos que edificarnos, exhortarnos unos a otros. Si hay preguntas, amados hermanos, escríbanla y yo mañana se la contesto al arrancar el programa. ¿Sí? Tienen que quedar clarito con el tema de la venida del Señor. Amados hermanos. Hermano, el Apocalipsis no fue escrito para la iglesia. Y eso lo tienen que entender, lo tienen que comprender. No fue escrito para la amada. Ahora, la primera hoja, la segunda hoja, la tercera hoja, ¿verdad? Que nos lleva hasta Apocalipsis 4, ¿sí? Y Apocalipsis 5, ¿verdad? Ahí habla de la iglesia. Después ya habla
de la ira de Dios. Y la iglesia, como digo siempre, va a estar cuando condecoren a Jesús como el cordero inmolado y pasa al león de la tribu de Judá. Allí vas a estar tú y allí voy a estar yo, hermano, junto con los 24 ancianos, ¿verdad? Mirando cómo Jesús lo pasa el Señor al león de la tribu de Judá. Y cuando lo pasa al león de la tribu de Judá, le da el poder y el derecho de abrir los sellos para que comience la tribulación y la gran tribulación. Y tú y yo estaremos en la cena del Señor. Por eso, hermano, yo amo su venida y quiero que tú la ames, porque es lo que nos enseña la palabra. No escuches cualquier cosa que andan diciendo por ahí. Anda a la palabra. Pedile conocimiento a Dios sobre la palabra. Pedile sabiduría a Dios. Que Dios te abra los ojos espirituales, los oídos espirituales, que te abra el corazón a entender la palabra. Esto es un trato personal entre tú y Dios, hermano. Es un trato personal. Si tú no le pides sabiduría, tú no le pides entendimiento, hermano, te vas a guiar por lo que digo yo, por lo que dice aquel, por lo que dice el otro. No, tú tienes que guiarte por lo que dice la palabra, y palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y eso te lleva a la vida eterna. Que Dios, hermano, en esta mañana nos haga amarlo, ¿verdad? Que nos haga amarlo. Que amemos su venida. Eso no quiere decir que tú no hagas las cosas que tienes que hacer. Dejamos todo y esperamos su venida. No, hermano, no es así. No es así. Una pastora que yo tenía, ella explicó algo muy clarito. Y le estoy hablando 30 años atrás. Ustedes tienen que vivir, decía ella, como que Cristo viene hoy, pero al mismo tiempo que viene dentro de 10 años. Porque dejamos de hacer todo, no trabajamos, no esto, aquello, lo otro, porque Cristo viene. No, hermano, no es así. No es así. Tú tienes que vivir como que Cristo viene hoy, pero al mismo tiempo como que viene dentro de 10 años. ¿Verdad? No abandones todo, porque no sabemos. Sabemos los tiempos, pero no sabemos el día ni la hora. Afligite por trabajar, darle comida a tu familia, ¿verdad? Dedícate a honrar tu familia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo prepárate, porque Cristo viene. Y hermanos, viene algo tan precioso para ti, para mí, que lo estás buscando. Viene algo tan precioso de Dios. Yo siempre lo enseño y lo predico. Cuando los discípulos fueron nueva criatura. Hermanos, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ahí fueron nuevas criaturas. Hay un proceso de Dios. Mientras vamos caminando por el camino angosto, para entrar por la puerta estrecha. Y en ese proceso de Dios está el bautismo. Hay dos bautismos. El bautismo en agua para arrepentimiento. Y luego tenemos que desear en nuestro corazón el bautismo del Espíritu Santo. ¿Comprende? Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, ahí pasás a ser nueva criatura. Mientras vas en el proceso para llegar a ser nueva criatura. Nunca te equivoques. Porque cuando vos ves los discípulos, lo hablé ayer, lo hablé antes de ayer, hermano, los discípulos tenían temor. Los discípulos vieron a Jesús que lo llevaban, lo arrastraban, le pegaban, dispararon todo. No eran nuevas criaturas. Pedro dijo, Señor, yo voy hasta la muerte contigo. Pedro, no sabés lo que estás diciendo. Antes que el gallo cante 2 veces, vos me vas a negar 3.
¿Comprende? Pero ese mismo Pedro, que negó a Jesús y hasta maldijo a Jesús, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, ahí pasó a ser nueva criatura junto con aquellos 120 y no tuvieron miedo, sino que predicaron con fervor, con amor por las almas perdidas, delante de aquellos que hicieron matar a Jesús. Entonces somos nueva criatura, no en el momento que nos entregamos a Cristo. Somos nueva criatura cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Mira, para terminar, y ya estoy pasado, vamos a Juan, para que ustedes entiendan. Vamos a Juan. Ahí hay un personaje que era Nicolaita, un hombre con dinero, un hombre que una buena reputación, y se aparece a Jesús de noche. Se aparece a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque él pertenecía al Sanedrín, ¿verdad?, a la cúpula de Israel, y todos hablaban mal, entre ellos hablaban todos mal de Jesús, y querían y lo perseguían para matarlo. Muchas veces Jesús pasó delante de ellos, no lo vieron y se fue, ¿verdad? Pero este Nicodemo vino a Jesús de noche, porque no quería que nadie lo viera. ¿Cómo se iba a juntar con Jesús? Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un principal, era del Sanedrín. Este vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabiendo que Rabí significa maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Mira, Jesús le hablaba espiritualmente y Nicodemo le hablaba carnalmente. Así hay muchos cristianos que hablan carnalmente, pero nosotros tenemos que vivir en el espíritu, tenemos que hablar espiritualmente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que el que venía atrás de él no era digno de desatar la correa de los zapatos, que él los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Cuando se enfrentó Jesús con Juan, Juan le dijo, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, deja que se cumplan todas las escrituras. ¿Verdad? Juan sabía que necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Hoy la iglesia tiene que saber que necesita el bautismo del Espíritu Santo para ser nuevas criaturas. Le vuelvo a repetir el 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que desear, Señor, fórmate mi vida. Señor, quiero entrar en tu reino, quiero ver tu reino, quiero entrar en tu reino. En el 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dos bautismos, no puede entrar en el reino de Dios. Mira qué importante, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Comprenden? Debemos desear el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Desearlo. Pídanse el don. Señor, bautízame con tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu. Señor, cambia mi vida, transforma mi vida, quita mis pensamientos, pon tus pensamientos en mí.
que yo tenga tu mirada, que yo tenga tus oídos, que cuando hables seas tú hablando de mi boca, que mis manos ya no sean mías, sean tus manos, para el servicio de la obra. Señor, quiero nacer de nuevo. Señor, tu palabra dice ahí en Apocalipsis, en breve, escucha bien, en breve, ¿sí? El Señor nos va a bautizar. Queda muy poco tiempo para que la iglesia del Señor, los que aman su venida y aman nacer de nuevo, en breve el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida con lenguas de fuego, con viento recio, y vas a ser ese hijo, esa hija agradable ante los ojos de Dios, sirviéndole en el poder de su gloria. Que Dios los bendiga grandemente, amados hermanos. No sabemos si hoy puede venir mi hermana Beatriz Silva, porque donde ella vive es un lugar que no hay calles de hormigón ni de bituminoso. Entonces ella me llamó ayer y me decía que no sabía si iba a poder venir para el programa, pero que iba a hacer el esfuerzo de venir. Así que, hermano, a las 8 de la mañana, ¿sí? Si puede venir, ten expectante, va a estar nuestra hermana Beatriz Silva con la sierva del Señor haciendo el programa Camino al Padre. Bien, así que Dios los bendiga, la paz de Dios con todos ustedes, y si tienen preguntas, hagan preguntas. Amén, y yo se las contesto a través de la palabra. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.